Estamos en comunicación con Nadia Polanco, ella es delegada de ATE Promoción Social. Nadia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Nadia, veníamos haciendo una descripción de lo que tiene que ver del recorte que viene haciendo la ciudad en áreas tan sensibles como lo son la promoción social y el desarrollo social. Contanos un poco vos cuál es la denuncia que vienen haciendo como trabajadores del Ministerio de Desarrollo y Hábitat en esta situación y en este contexto. Dale, bueno, primero muchas gracias por darnos difusión, porque la verdad que es muy difícil romperle el cerco mediático al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros trabajamos en las problemáticas de mayor complejidad en la ciudad de Buenos Aires, con las vulneraciones de derechos más tremendas, y recién escuchaba cuando estabas haciendo un reconto de cuáles fueron todos los recortes que viene habiendo en este último tiempo. Lamentablemente nuestro ministerio se caracteriza por ser siempre uno de los más pobres, es decir, uno de los que recibe la menor partida presupuestaria. Todo un dato contundente y un mensaje clarísimo de dónde está puesta la mayor intencionalidad política y dónde está puesta en menor medida. Lo cierto es que el Estado está presente, pero está presente con medidas que son punitivas, represivas, con medidas que son políticas públicas focalizadas, fragmentadas, y desde ahí es que nosotros venimos denunciando desde el inicio de la pandemia que para el Ministerio no empezó la emergencia en ese momento, sino que se viene a profundizar un estado de deterioro sistemático que ya veníamos padeciendo desde hace muchísimos años, y que al producirse esta situación de magnitud tan enorme respecto a la crisis socioeconómica que está desprendiéndose de la crisis sanitaria, lo cierto es que no hay ningún tipo de posibilidades de abordar de una manera acorde las problemáticas estas que mencionaba, sí, no contamos con los recursos necesarios. Dentro de eso veníamos haciendo una fuerte denuncia, no solo en lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias, con toda la parte financiera, sino también con déficit que venimos arrastrando respecto de las condiciones de infraestructura que influyeron directamente en las posibilidades de generar espacios de cuidado para la situación de pandemia que estamos atravesando en este momento. Veníamos denunciando la falta de personal, una falta de personal que es sumamente acuciante, donde hay situaciones gravísimas como hogares donde se alojan alrededor de 35 niños y niñas, y de pronto quedaba un solo compañero o dos como mucho a cargo de un turno que podía durar entre 8 y 12 horas, tratando de acompañar todas las necesidades, pero además en un contexto de aislamiento donde hay un atravesamiento subjetivo mucho más complejo y donde hay que realizar un montón de otras tareas que se suman al estar ausentes otras instituciones a las que las niñas podían acudir. Y en todo ese marco de precariedad que ya veníamos denunciando, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le indica al Ministerio que realice un recorte, aludiendo que no hay partidas presupuestarias en la ciudad más rica del país, que tiene que hacer un ahorro, y avanzan en reducir un 10% en estas últimas 2 semanas de la nómina del personal. La verdad es que nos resulta realmente inconcebible, porque al inicio de la pandemia fuimos declarados como un ministerio esencial. Entendíamos que ese mensaje tenía que ver con fortalecer estas políticas públicas, dotándolas del personal, de los recursos, reacomodando la infraestructura para poder generar políticas que en este momento se hacen más que evidentes, que son las políticas de cuidado desde el Estado, que son fundamentales y que siempre lo han sido, pero que ahora cobran, digamos, otra relevancia. Bueno, lejos de eso, lo que vemos es un recorte tremendo que se expresa de esta manera más cruda en los despidos, no solo dejando sin su fuente de laburo a compañeros y a compañeras, sino además en un mensaje muy contundente respecto a que hay disposición a seguir ajustando en la Ciudad de Buenos Aires, y que por supuesto ese ajuste va a recaer en las poblaciones que ya vienen atravesando una desigualdad tremenda, y la intencionalidad, lejos de revertir y de poder generar un acceso pleno a derechos, es la de seguir cercenándolos. Nadia, hacías una buena descripción de la situación en la que se encuentra también el área de trabajo de ustedes, la necesidad, la declaración también de trabajo esencial. ¿Cuáles son las condiciones de contratación que tiene un trabajador que trabaja para el Estado y en este caso para el gobierno de la ciudad? Mira, lamentablemente abundan las modalidades que denominamos como fraudulentas de contratación. Son compañeros que están con un contrato que es o de locación de servicios
o una que es aún más frágil, que son las asistencias técnicas, que son convenios o con organizaciones no gubernamentales o con universidades que terciarizan esta contratación, pero que estos compañeros y compañeras cumplen tareas concretas dentro de políticas públicas del Estado. Entonces, en este movimiento, por un lado, el Estado se deslinda de un montón de responsabilidades que tiene como empleador, deja sin acceso a derechos fundamentales a este conjunto de compañeros que están de pronto trabajando en la primera línea de una pandemia, sin ART, sin obra social. De hecho, un dato no menor es que, por ejemplo, en todos los espacios convivenciales, sean hogares donde hay niñes, sean refugios u hogares donde hay mujeres, adolescentes víctimas de distintas violencias de género, víctimas de trata, de explotación sexual, abundan las modalidades estas que mencionaba. En la línea 144, por ejemplo, que atiende todo lo que tiene que ver con violencias machistas en la Ciudad de Buenos Aires, también un grueso de compañeras están bajo la modalidad de asistencias técnicas. Estamos hablando de sueldos que están muy lejos de la canasta básica, pero además fundamentalmente esto que decía de la imposibilidad de acceder a derechos fundamentales establecidos en todos los marcos normativos, y esto genera condiciones, por un lado, de mayor disciplinamiento por el temor a la pérdida del trabajo, y sobre todo en un contexto como este, y más con esto que acabo de mencionar que está sucediendo, estar siempre a merced de arbitrariedades absolutas respecto de quién te toque en gracia como coordinación, jefatura, etcétera, para poder ver si mínimamente se puede acceder a cuestiones básicas de los derechos establecidos, y un temor concreto a las situaciones que están ocurriendo ahora, porque tanto el recorte que se hizo a principio de año como el que se hizo en esta última vuelta fue enteramente hacia esa modalidad de contratación. Estamos hablando en algunos casos de que hay compas que están desde hace más de 6 años bajo esta modalidad, lo que demuestra a las claras que es una relación de dependencia encubierta, y que también, digamos, no hay una disposición de parte del gobierno de la ciudad de fortalecer las políticas públicas, porque si nuestras condiciones de trabajo son tan precarias como las que estoy describiendo, eso refleja también que la intencionalidad es de seguir sosteniendo el nivel de precariedad también de las políticas públicas. Cuando estábamos presentando la situación de la quita en este porcentaje de coparticipación, justamente hacíamos hincapié en estas áreas en donde justamente el gobierno de la ciudad elige recortar, elige gastar en macetas, por ejemplo, pero elige recortar en áreas tan sensibles como estas. Por un lado, preguntarte, para también irte despidiendo, ¿cómo caracterizarías vos las políticas públicas en términos de desarrollo social del gobierno del PRO en la ciudad? Y por otro lado, también si podés comentar brevemente cuáles son las funciones que ustedes realizan en estos dispositivos que hablabas antes. Bueno, en relación a esto último que planteás, trabajamos ante situaciones muy complejas, situación de calle, como decía antes, distintas violencias de géneros, distintas vulneraciones de derechos, falta de acceso a cuestiones sumamente básicas, ¿no? A la alimentación, a la vivienda, a la salud. Acompañamos distintas situaciones que se dan tanto en niños y niñas, como en mujeres, como en población de adultos y adultas mayores. No solo que viven en los barrios denominados populares, sino también en el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, donde, aunque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haga un esfuerzo de ocultar estas situaciones, lamentablemente abunda un porcentaje de población que tiene un cercenamiento respecto de la posibilidad de acceder a los derechos sumamente básicos, sumamente mínimos. Hoy justamente estuvimos compartiendo una medida con los compañeros y las compañeras de distintas organizaciones sociales que vienen buscando el reconocimiento como esenciales, y que sinceramente si no es por la articulación que tenemos con estas organizaciones es imposible dar respuesta. Las políticas públicas, como mencionaba en un principio, se caracterizan por ser fragmentadas, por ser desarticuladas, por ser de muy poco alcance, y claramente distan mucho de poder generar algún tipo de acción respecto de las causas que generan las distintas problemáticas con las que nosotros y nosotras trabajamos. Desde ese lugar no tenemos ningún tipo de disposición como trabajadores y trabajadoras del Estado de tomar esto de manera naturalizada y de entender que se haga costumbre que las políticas públicas vinculadas a las poblaciones más empobrecidas también sean pobres, sino todo lo contrario. Como tampoco en este momento vamos a tener un rol respecto ni de control social, ni persecutorio, ni de licuar la conflictividad social, sino todo lo contrario, poder ponernos al servicio de las distintas luchas sociales desde nuestro rol como trabajadores y trabajadoras,
generar espacios de unidad con todos los que estén dispuestos a dar la pelea y hacerle sentir bien fuerte al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que desde esta organización gremial y en conjunto con un montón de otras organizaciones no vamos a permitir que se siga avanzando y ajustando a las poblaciones más vulnerables, sino que vamos a seguir reclamando por todos los derechos que nos corresponden.